háblame de Vaca Klaus, Alberto. Ok, primero, la izquierda detesta a Václav Klaus, lo detesta. Y por eso se repite lo de la virome en Chile con Piñera y tal. Lo de la virome fue, o sea, bolígrafo, fue un malentendido diplomático. A ver, en el protocolo diplomático, en casi todo el mundo, pero parece que en Chile no, es costumbre que cuando el invitado extranjero firma el tratado, el convenio, el acuerdo, lo que tenga que firmar, se queda de recuerdo con el bolígrafo o la pluma, lo que sea. Eso es protocolo diplomático en casi todo el mundo. Parece que en Chile no, y nadie le avisó al doctor Klaus. Entonces el doctor Klaus se metió el bolígrafo en el bolsillo, como hace todo el mundo, incluso en Argentina también. También la diplomacia argentina, la Cancillería argentina, tiene ese protocolo. Pero parece que en Chile no, y nadie le avisó al doctor Klaus. Entonces la izquierda empieza que se robó la virome de Piñera y qué sé yo. Bueno, son cosas de la izquierda. Ahora, Václav Klaus, ¿por qué la izquierda lo detesta? Porque él fue el que, primero como ministro de Hacienda, poco después de la revolución de Terciopelo, después como primer ministro en los 90 y después como presidente en los años 2000, hizo las grandes reformas a las cuales Václav Havel se opuso y las saboteó y las combatió. Václav Havel, con el cual confunden a veces a Václav Klaus porque tienen el mismo nombre, fue, porque falleció, un triste socialdemócrata, ¿ok? Que hizo, junto con Klaus y los liberales, hizo la revolución de Terciopelo, ¿ok? Pero era el famoso, yo lo comparo siempre con Vargas Llosa, ¿ok? Era el famoso, entonces toda la prensa lo enfocó a él y lo opacó a Klaus. Pero después Klaus fue ministro de Hacienda, primer ministro, presidente, hizo las tres grandes políticas que nosotros adoptamos: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Y además hizo el divorcio amistoso entre Chequia y Eslovaquia. ¿Por qué el divorcio amistoso? Porque los eslovacos querían seguir con el comunismo. Entonces, Klaus y los checos le dijeron, bueno, sigan ustedes con el comunismo si quieren, pero nos separamos. Fue el divorcio amistoso. Klaus es famoso por dos cosas, dos grandes méritos. Las políticas no la revolución del terciopelo, sino las políticas que vinieron después: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Una tremenda revolución hacia el capitalismo liberal y democrático, que son las mismas nuestras de 5 reformas, ¿ok? Que las puso en práctica en la República Checa, primero en Checoslovaquia y después en la República Checa, y por eso la izquierda lo detesta, ¿ok? Y siempre exalta la figura de Václav Havel, no Václav Klaus. ¿Por qué? Porque Havel saboteó y boicoteó toda la reforma, pero gracias a Dios se pudieron hacer, ¿ok? Entonces, en 2018 tuvimos a Klaus con nosotros en Guatemala. En esa época, vamos a ver, ¿cómo conocimos nosotros al doctor Klaus? Por un artículo que yo traduje posterior, ya cuando él ya no era más presidente ni eso, por un artículo que yo traduje, que es en realidad un discurso que él hizo a la Sociedad Montpellier en pleno, en el Castillo de Praga, que es como la casa de gobierno. Él todavía era presidente. El último año, él dio un discurso que se tituló "No estamos en el lado ganador". ¿Por qué no estamos en el lado ganador? Siendo que él había hecho las privatizaciones
las desregulaciones y las aperturas de los mercados de la competencia, porque después de él llegaron los socialistas de vuelta y tiraron para atrás todas las reformas. Llegaron no del brazo de la gente, sino del brazo de la Unión Europea. Y el doctor Klaus, después de haber sido presidente, viendo cómo las grandes reformas de fondo que él había hecho, la Unión Europea, con la complicidad de los socialistas checos, las echaba para atrás, se transformó el primer euroescéptico de nota, porque era un expresidente, el primer euroescéptico. En el artículo No estamos en el lado ganador, decía cosas como la siguiente, y yo lo traduje, lo publiqué, usted lo puede leer. Decía cosas como la siguiente: la Unión Europea es peor que la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Europea es peor que la Unión Soviética? Bueno, porque bajo la Unión Soviética nosotros estábamos dominados por Moscú, pero sabíamos que eso era socialismo y luchamos contra el socialismo. Ahora, ¿cuál es la más efectiva forma de luchar contra el socialismo? Promover el capitalismo liberal y democrático, ¿ok? Entonces, bajo la égida de Bruselas, ya no de Moscú, sino de Bruselas, en la Unión Europea, nos imponen el socialismo, pero no nos dicen que es socialismo, dicen que es progreso, Unión Europea. O la socialdemocracia, ¿o no? Exacto, exacto. Socialdemocracia cada vez menos democrática. ¿Por qué? Porque ¿quién elige a los funcionarios de la Unión Europea? Los eurócratas, que en realidad son burócratas, no son elegidos, nadie los elige, y eso no es democrático. Y Klaus se transformó, después de ser presidente, en el primer euroescéptico y el primer luchador por la democracia liberal. En 2018 tuvimos nuestro foro anual en Guatemala y yo había hecho un informe que se llama La Sociedad de Dos Pisos. ¿Ok? Chapas lo tradujo al inglés y se lo envió al doctor Klaus. La Sociedad de Dos Pisos es lo que tenemos en América Latina, una casta, como diría Milei, la casta, ¿ok?, que hace socialismo para la clase popular, para el perraje, hace socialismo y escuelas públicas y hospitales públicos que no funcionan y educación que es adoctrinamiento, no es educación, y controla la economía con nefastos resultados, pero eso es para abajo. La casta es el piso 1, la casta se atiende en hospitales privados como Alberto Fernández en el Otamendi, ¿okay? y manda a sus hijos a los mejores institutos privados, incluso del exterior y demás. Es decir, la sociedad de dos pisos es la casta y el resto. Entonces yo se lo envié al doctor Klaus y se interesó mucho, se lo envié además con todo el proyecto 5 Reformas, para que el doctor Klaus conozca el proyecto 5 Reformas, porque el proyecto 5 Reformas está inspirado en dos figuras, Václav Klaus de Europa y Ron Paul de Estados Unidos. Y le gustó mucho y viajó a Guatemala, estuvo con nosotros en la página web de Václav Klaus, pero está en inglés. Está su discurso que nos dio a nosotros de clausura, ¿ok? Y lo que no está en la red es lo que nos enseñó el expresidente de Europa Central en 4 días que lo tuvimos secuestrado y encerrado en el Hotel Intercontinental porque nosotros queríamos aprender. Y aprendimos muchas cosas del doctor Václav Klaus. Y lo primero y fundamental que aprendimos fue esta lección de Václav Klaus para el Foro Liberal de América Latina y el Proyecto 5 Reformas. No se puede combatir algo con nada. No se puede la pura crítica nomás,
pura crítica a la izquierda, y sí, somos anticomunistas. Sí, pero ¿pro qué? Estamos en contra del comunismo, no queremos que nos lleve el Foro de Sao Paulo al comunismo en América Latina y tal, y qué sé yo. Ah, sí, pero ¿estás en favor de qué? Esa fue la gran lección que aprendimos de Václav Klaus. Promueva el capitalismo liberal y democrático, y no solo la contra, como vemos hoy en la derecha mala de América Latina y en muchos influencers, ¿no? Con acusaciones estúpidas, no con argumentos en contra del comunismo tampoco. Por ejemplo, esa estupidez de decir que Marx nunca trabajó. Sí, pero nunca vivió de los impuestos tampoco. Vivía de las donaciones privadas que los partidos obreros y proletarios, así se llamaban en esa época, la época de Marx, y el propio Engels, que le donaba a Marx para que hiciera su trabajo. Ellos consideraban que su trabajo era muy valioso. Había escrito el Manifiesto Comunista el año 48 y inmediatamente después se traslada a Londres a escribir El Capital, que es una porquería, pero bueno, no vivía de los impuestos, vivía de lo que sus compañeros le daban. Y en cuanto a que dejó morir a sus hijos de hambre, eso es mentira. Porque en esa época, mediados del siglo XIX, la mortalidad infantil era lo más común, incluso en la nobleza y en la realeza. ¿Okay? A los reyes también se les morían los hijos, porque la mortalidad infantil era muy común, y a los nobles, ¿okay? Por eso tenían muchos hijos porque no todos llegaban a la edad adulta, incluso a la adolescencia. Muchos morían siendo niños, como los hijos de Marx, pero eso era lo más común del mundo, ¿ok? Y eso son estupideces. ¿Okay? Nosotros aprendimos de Václav Klaus a lo siguiente y lo ponemos en práctica. Basta de críticas a la izquierda. Basta. Vamos a promover un programa como el doctor Klaus lo hizo en Checoslovaquia. Tenían distintos programas. Primero tuvieron Carta 77. Después tuvieron el programa del Foro Cívico, donde estaba Klaus y estaba Havel. Sí. Y después Klaus y Havel pelearon, se separaron, y entonces Klaus fundó su propio partido, y su partido tenía un programa, como tienen las izquierdas siempre, un programa que se basa en el Manifiesto Comunista del 48, como esos eran los programas de Lenin, de Hitler y de Mussolini, que eran fueron los grandes caudillos del socialismo, en su versión internacionalista los rusos y en su versión nacionalista los alemanes y los italianos. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos un programa a favor del capitalismo liberal muy detallado que sea capaz de atraer la atención de la gente. Pero lamentablemente no hemos tenido hasta ahora mucho éxito, porque la gente está en otras cosas, está en otras tonterías. Por ejemplo, en Chile, las críticas a Boric son estúpidas, de ponerle apodos. El merluzo, sigue el merluzo, y reírse y ponerle apodos. Albert Títere, sí, para poner apodos son muy buenos. La derecha mala, ¿ok? Para poner apodos son muy buenos. Y para hacer denuncias idiotas, como en Colombia contra Petro. ¿Qué tienen contra Petro? En vez de ir contra las reformas de Petro, que son reformas socialistas y estatistas, o lo mismo aquí en México, las de López Obrador, entonces van con tonterías. Por ejemplo, en Colombia, que la vicepresidenta Francia Márquez usa demasiado un helicóptero que le presta la Fuerza Aérea. Bueno, sí, la señora Francia Márquez es la vicepresidenta, y mientras la Fuerza Aérea le siga prestando un helicóptero, ella lo dijo, voy a viajar por toda Colombia a cuanto me dé la gana, ¿ok? Entonces, en América Latina tenemos ese problema, la derecha mala. Es más, nosotros calificamos a la derecha mala como nuestro enemigo inmediato, y la izquierda es nuestro enemigo inmediato.
vamos a poder enfrentar a la izquierda, y no con puras críticas, mucho menos con apodos, ¿ok? Vamos a enfrentar a la izquierda con un programa pro capitalismo liberal y democrático. Bueno, Alberto. Okay. Me quedo con tu concepto de la sociedad de dos pisos. Cuando decía que las capas altas de la sociedad hacen socialismo, y quién te dice que las capas bajas, con su economía marginal tratando de salir, están haciendo capitalismo, justamente. Así es, así es. Eso nosotros seguimos otro referente nuestro, pero qué contradicción que hay, ¿no? Bueno, esa contradicción, el primero que la señaló fue Hernando de Soto, en los años 80, con un libro muy bueno que se llama El otro sendero. Y en El otro sendero, Hernando de Soto plantea justamente eso, la sociedad de dos pisos. Y la economía informal es capitalista. Claro, es un capitalismo muy limitado y muy restringido, pero es capitalismo a fin de cuentas. O sea, como que la salida que tienen es la capitalista. Así es. Después, bueno, están rodeados por el aparato estatal, pero bueno. Nosotros seguimos mucho el libro de Hernando de Soto, no a él, porque él anda por otras vías ideológicas, pero sí el libro. Incluso Enrique Gersi nos dijo que ese libro no lo hizo Hernando de Soto, o por lo menos no lo hizo solo, y después opacó a los otros dos autores, que fueron Enrique Gersi y Mario Ghibellini. Hay que decir estas cosas, porque bueno. hay demasiados ídolos en América Latina. Gracias. Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Chao, chao.